Buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy la fórmula de Cauchy, para la cual vamos a utilizar los resultados que obtuvimos en la clase anterior. En la clase anterior obtuvimos nosotros estas dos integrales, que las vamos a utilizar donde estas L son dos contornos cualesquiera cerrados. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver primero la fórmula de Cauchy, que es el primer resultado, conclusión importante a partir de estas fórmulas que hemos obtenido en la clase pasada. Profesor, su micrófono está apagado. Ahora sí. Bien, jóvenes, como les venía diciendo, vamos a ver ahora la fórmula de Cauchy, y para lo cual vamos a utilizar estas dos integrales que hemos obtenido en la clase anterior. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar diciendo que tenemos una función f de z que es analítica en la región D incluida su frontera. ¿Está claro? Entonces tenemos nosotros aquí nuestra región D. D es la región que está dentro y la frontera es la línea. ¿Está claro? En este caso tenemos que está incluida la frontera. Vamos a considerar de que está orientada positivamente. En la región D, esta región D es simplemente conexa. Y simplemente por claridad, jóvenes, aquí tenemos de que esta D con la rayita de arriba es igual a la región unido con su frontera. ¿Está bien? Unido con su frontera. ¿Está bien? Además vamos a decir que su frontera es suave. ¿Está bien? Es suave. Al menos por tramos. ¿Está bien? Al menos por tramos. Entonces, si se cumple esto, si tenemos esta función definida así en esta región, entonces se cumple la que se denomina la fórmula de Cauchy. Fórmula de Cauchy. Esta fórmula de Cauchy se escribe de la siguiente manera. El valor que toma la función en un punto z sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi por i de la integral a lo largo de L. Jóvenes, L no es otra cosa que el contorno, ¿está claro? El contorno o un contorno en todo caso que envuelve a la región de f de z, d de z, dividido entre z menos z sub 0. Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí es importante mencionar que z sub 0 es cualquier punto dentro del contorno L. Por lo tanto, digamos que aquí tenemos nosotros a este punto z sub 0. Bien, esta es la fórmula de Cauchy. Vamos a demostrar la fórmula de Cauchy. A ver, para esto vamos a ver lo siguiente. Vamos a comenzar con la siguiente función. En primer lugar, fíjense, y si volvemos a la fórmula de la clase anterior, si tengo una función analítica en términos generales, su integral va a ser 0. F de z
es analítica, pero si lo divido entre z menos z sub 0, aquí tengo un punto de discontinuidad. Entonces vamos a utilizar esto, pero para utilizarlo vamos a demostrar lo siguiente. Usemos la siguiente función auxiliar. Vamos a usar la siguiente función auxiliar. Va a ser phi. Esta phi de z va a ser igual a el valor que toma f en z menos el valor de f en un z sub 0, donde z sub 0 es un punto determinado, sobre z menos z sub 0. Entonces vamos a utilizar esta función auxiliar. Lo que nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente es que este phi de z es analítica para todo z que es diferente de z sub 0. Lógico, porque en z sub 0 tengo una discontinuidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trazar un círculo alrededor de z sub 0. ¿Está bien? Vamos a trazar un círculo alrededor de z sub 0. Este círculo es tal, vamos a poner nuestro z sub 0 por acá. Disculpen, jóvenes. Ahí está, z sub 0 es el punto y trazamos un círculo alrededor del z sub 0. Entonces, a ese círculo nosotros vamos a denominarlo gamma. Es evidente que gamma se encuentra dentro de nuestra región D. Entonces, según el teorema 3, que hemos visto la clase pasada, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que la integral de este phi de z d de z a lo largo de L va a ser igual, y aquí me estoy olvidando y es algo importante, vamos a decir que también está orientado en la misma dirección. Esto va a ser igual a la integral a lo largo de gamma de phi de z d de z. Este, jóvenes, es el teorema 3 que vimos la clase pasada. Entonces, además, tenemos que el valor de la siguiente integral, la integral a lo largo de gamma de phi de z d de z, va a ser igual a la integral para todos los z menos z sub 0, que son iguales a ρ. ¿Qué cosa es ρ, jóvenes? ρ va a ser el radio de este círculo. ¿Está bien? Para todos los z menos z sub 0 menores o iguales a ρ de phi de z d de z. Entonces, esta integral no depende del valor de ρ. No depende del valor de ρ. ¿Está claro? ¿Por qué no depende del valor de ρ? Porque esta gamma, este círculo es arbitrario y esto siempre va a ser igual a esto sin importar qué función gamma sea esta o qué tamaño tenga. Por eso es que tiene que ser independiente de ρ. ¿Está bien? Jóvenes, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Notemos aquí también lo siguiente. Notemos que el límite, cuando z tiende a z sub 0 del phi de z,
aquí esto que tenemos acá, si yo tomo el límite de esto, tengo el límite de esta función, y el límite de esta función no es otra cosa que la derivada. Entonces esto es igual a f' evaluado en z sub 0. ¿Está bien? Entonces eso es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos esta función que es analítica en todos los puntos menos en z sub 0. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos redefinir el valor de phi en z sub 0 y ponerle este valor. Si nosotros lo redefinimos, significa que esta función va a ser analítica en toda la región D. Entonces vamos a escribir eso. Si redefinimos phi de z en el punto z sub 0, aquí podemos poner haciendo que phi en z sub 0 sea igual a lo que tiende su límite, que es a f' en z sub 0. Entonces vamos a tener de que phi de z será analítica en toda la región D. ¿Está bien? En toda la región D. Si es analítica, significa que es derivable. ¿Está bien? En consecuencia, su módulo está acotado. Está acotado. Jóvenes, si tiene derivada, existe, entonces significa que tiene un valor, no puede ser infinito. Por lo tanto, está acotada, es finita. Que significa que el módulo de phi de z va a ser menor o igual a un m para todo z que pertenece a esta región. En consecuencia, nosotros vamos a tener de que phi de z, esto va a ser igual, ya tomando la integral, el módulo de la integral a lo largo de gamma de phi de z de dz, esto debe ser igual a m. Aquí, como estoy integrando, el m me corresponde al phi de z, entonces tengo la integral a lo largo de gamma por d de z. Esa integral no es otra cosa que la circunferencia, 2pi por rho. ¿Está bien? 2pi por rho. Entonces, teniendo esto, dado que rho es arbitrario, podemos tomarlo tan pequeño como deseemos. Podemos tomarlo tan pequeño como deseemos. Es decir, puede ser muy pequeño. ¿Está claro? Eso significa que no depende de rho. ¿Está claro? No depende de rho. Esta integral. Y en ese caso, para que eso sea posible, nosotros vamos a tener que phi, o la integral con respecto a gamma de phi de z de dz, tiene que ser igual a 0. ¿Está claro? Porque si es diferente de 0, significa que rho está tomando algún valor. Por lo tanto, depende de rho. Entonces, por ello, está bien, de la ecuación 3 que tenemos acá, esta que está acá, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que la integral
a lo largo de L de phi de z de dz es igual a la integral a lo largo de L de f de z menos f z sub 0 sobre z menos z sub 0 de dz, y esto es igual a 0. Acá está, es igual a 0. Entonces, de ahí nosotros hacemos lo siguiente, pero antes decimos, dado que la integral a lo largo de la curva de L de f de z sub 0 sobre z menos z sub 0 de dz, esto es igual a la integral de f z sub 0 integral a lo largo de L de, aquí vamos a tener 1, o en todo caso vamos a poner de una vez de dz sobre z menos z sub 0. Y esta integral que tenemos acá no es otra que esta integral que tenemos acá. Significa que eso vale 2 veces pi por i, 2 pi i multiplicado por f de z sub 0. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, ya tendríamos demostrada la expresión que buscamos. Entonces, reemplazando, vamos a obtener de que la integral a lo largo de L de f de z sobre z menos z sub 0 de dz es igual a la integral, en todo caso aquí es igual a f en z sub 0 integral a lo largo de L de dz sobre z menos z sub 0 igual a 2 pi i por f de z sub 0. Con lo cual, jóvenes, la fórmula de Cauchy queda demostrar a este 2 pi, pasa a multiplicar y obtenemos exactamente esta expresión. ¿Está bien? Y entonces, profesor, una consulta. ¿sí? ¿Por qué era 0 la integral? La integral de phi de z del z. ¿Esta? Sí, ¿por qué era 0? Rho es un número arbitrario y lo podemos elegir muy grande o muy pequeño. ¿Está claro? Sin embargo, hemos dicho nosotros de que esta integral no depende de Rho. No puede depender de Rho. ¿Por qué no depende de Rho? Porque es arbitrario y esto será, es decir, esta integral tiene un valor que va a ser igual a este. Este valor no depende de Rho, por lo tanto esta integral tampoco debe depender de Rho. ¿Está bien? Entonces, si no depende de Rho, pero aquí estoy viendo que sí depende de Rho, lo único que puedo hacer es, para cualquier Rho diferente de 0, va a depender de Rho. Por lo tanto, el Rho tiene que ser igual a 0. Por eso es que vale 0 acá. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien, ahora, si nosotros tenemos una región que no es simplemente conexa, que es, por ejemplo, doblemente conexa, ¿está bien? Esta es la región, ¿está claro? Esta es la región y no confundamos la región con esto que hemos aquí construido. Fíjense, los dos giran en el mismo sentido. En este, uno gira en un sentido, el otro gira en el otro. Si tenemos esta región, nosotros podemos volverla simplemente conexa, introduciendo un gamma menos y un gamma más. Entonces, introduciendo, como hemos visto, estos dos caminos, nosotros vamos a ver de que es simplemente conexa.
entonces podemos convertirlo simplemente conexo, y en ese caso nosotros vamos a tener de que el L, vamos a ver, más L' va a ser igual a un L sub 0 más gamma menos más L1 más gamma más, donde L1 es este, L sub 0 es este. ¿Está bien? Y eso simplemente va a ser igual a un L más gamma menos más gamma más. Y de ahí nosotros vamos a tener lo mismo que tenemos acá, es decir, jóvenes, ya ustedes lo pueden ver con calma, y tenemos f en z sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi i, integral a lo largo ahora de L', f de z, z menos z sub 0, de z, y aquí ustedes van a tener que tenemos la integral a lo largo de L, integral gamma menos, integral gamma más, y vamos a tener lo mismo, jóvenes. Entonces al final, como este gamma menos y gamma más son opuestos, se van a cancelar. Aquí es más, jóvenes, más, ¿está bien? Se van a cancelar, y aquí tenemos f de z de z sobre z menos z sub 0, y vamos a obtener el mismo resultado porque estas dos integrales se cancelan. Entonces, si es múltiplemente conexa, tenemos exactamente el mismo resultado. La fórmula de Cauchy es válida para regiones simplemente conexas o para regiones múltiplemente conexas. Veamos un ejemplo. Calcular la siguiente integral. Y tenemos la integral del seno de z sobre z al cuadrado más 1 de dz. Aquí nosotros vamos a tener que L es un contorno orientado en sentido antihorario, que contiene al punto z igual a menos i, z igual a menos i. No, z igual a más i, disculpen, z igual a más i. Está bien, z igual a más i, pero z igual a menos i se encuentra fuera. Está bien, fuera del contorno. A ver, jóvenes, les doy un par de minutos para que ustedes vean cómo es que este problema se puede resolver con lo que acabamos de hacer. Diapositiva anterior, no me acuerdo. En todo caso, esta es la fórmula que tienen que utilizar.
A ver, jóvenes, ¿obtuvieron algún resultado? ¿Alguno de ustedes? A ver, veamos, jóvenes. En primer lugar, dibujemos la región. Nosotros tenemos, aquí vamos a decir que tenemos el punto I, y por acá tenemos el punto menos I. Y nos dice que la región es una que contiene al punto I, pero no contiene al punto menos I. Digamos que es esa. Entonces, nuestro contorno, este es nuestro contorno L. Bien, a ver qué más tenemos aquí. Digamos, este es Y, este es X. Nuestra función, vamos a escribir nuestra función de la siguiente manera. ¿Está bien? O la integral que nos piden, vamos a escribirle de la siguiente manera. Integral del seno de z dividido sobre, vamos a utilizar diferencia de cuadrados, z más i multiplicado por z menos i. Todo esto por d de z. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que el z sub 0 es i. Entonces, si el z sub 0 es i, aquí yo tengo que este es el término equivalente al z menos z sub 0. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar la función auxiliar siguiente. Vamos a decir que nuestro f de z va a ser igual al seno de z dividido sobre z más i. Z más i. Bien, ¿a qué me refiero con analizar? Determinar si es o no analítica en esta región. Jóvenes, el seno de z es analítica en todo el plano. Z más 1 o 1 sobre z más 1 es analítico en todos los puntos donde z es diferente a menos 1. Y como el z igual a menos 1 no está contenida en la región, significa que esta función es analítica. ¿Está claro? Entonces, esta es analítica en la región, vamos a llamarle D, y D es esta región que está encerrada por este contorno L. ¿Está bien? Entonces, aplicamos la fórmula de Cauchy. Vamos a aplicar la fórmula de Cauchy. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. La integral del seno de z de dz dividido sobre, aquí teníamos z al cuadrado más 1. Esto va a ser igual a la integral a lo largo de L, de f de z sobre z menos i de dz. Aquí es donde aplicamos la fórmula de Cauchy y vamos a tener 2pi i f evaluado en i. Y esto va a ser igual a 2pi i. Esta f es el seno, un momentito, multiplicado por el seno de i sobre z. En todo caso, aquí nosotros tenemos, sí, sobre z es igual a i, entonces tenemos i más i, tenemos 2 veces i. Esto es igual, jóvenes, aquí, bueno, el i y el i se van, y nos va a quedar simplemente, el 2 también se va, pi por el seno de i, o que también lo podemos escribir como pi
y seno hiperbólico de 1. Jóvenes, cualquiera de estas dos es la respuesta a este problema. ¿Está claro? Ya sea esto o ya sea esto. ¿Quedó entendido cómo se aplica la fórmula de Cauchy? Profesor, en la última parte, ahí se supone que da una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿podrías repetir esa última parte? Me he mareado ahí. F de z es esto. Lo divido entre z menos i y me da esto. Ya. Sí. F de z Ya es me di todo cuenta. esto. ¿Está bien? Y por eso f de i es esto, que es reemplazar el i acá. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Esto, jóvenes, también es un resultado importante. Y es el siguiente. Integral del tipo Cauchy. La expresión 1 sobre 2 pi i integral a lo largo de L de f de z de z sobre z menos z sub 0, donde, y esto es importante, jóvenes, f de z es analítica en la región D, incluido su contorno, entonces D limitada por el contorno L, limitada por el contorno L, se denomina integral de Cauchy. Es decir, a esa integral, jóvenes, se le denomina integral de Cauchy. Y aquí viene lo siguiente. Si z sub 0 está dentro de L, es decir, es un punto interior, entonces nosotros vamos a tener de que esa integral, que la integral de Cauchy, jóvenes, simplemente no voy a repetir, bueno, ya, 1 sobre 2 pi i de f de z sobre z menos z sub 0 de dz, esto es igual a el valor de la función f en z sub 0. ¿Está claro? Si es que el z sub 0 está dentro. Si z sub 0 está fuera de L, entonces, ¿está bien? Entonces, vamos a tener que esa integral, bueno, entonces aquí nosotros vamos a tener que esta función, en primer lugar, f de z sobre z menos z sub 0, es analítica en la región de definición, es decir, en D incluida su frontera, y por lo tanto la integral de Cauchy es 0. Entonces esa es la siguiente conclusión, jóvenes, que es importante.
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo bien, profesor. Bien, entonces solo un par de cositas aquí. Sea L suave por tramos. Y aquí algo importante. Puede ser o estar mejor. Estar abierto. Es decir, que sea un contorno no necesariamente cerrado. ¿Está claro? No necesariamente cerrado. Además tenemos un phi de z que es continuo y definido a lo largo de L. Y definido a lo largo de L. Entonces, a la siguiente expresión, y aquí vamos a tener f de z sub 0, que es igual a 1 sobre 2 pi i integral a lo largo de L de phi de z sobre z menos z sub 0 de dz se le llama integral de Cauchy. Integral de Cauchy. Profesor, ¿Sí? pero si L es suave por tramos, ¿cómo podría saber yo si un punto está definido en un lugar donde está abierto, por decirlo así? Si ese punto está justo en el tramo abierto. Ya, esas son partes de los análisis que hay que hacer para cada tipo concreto. ¿Está bien? Cada tipo concreto. Aquí, un momentito, aquí me he equivocado. Integral de Cauchy es la de arriba. Y esto de aquí realmente es del tipo de Cauchy. ¿Está bien? Integral de Cauchy e integral del tipo de Cauchy. Es decir, si está abierto en ese punto, tenemos que evaluar o tenemos que redefinirlo, como hemos visto anteriormente. ¿Está bien? Como hemos visto anteriormente. Y para acabar esta parte, jóvenes, aquí un teoremita, lo vamos simplemente a enunciar sin demostración. Teorema 1. La integral 1. ¿Está bien? ¿Cuál es la integral 1 el día de hoy? Esta que está acá. La integral 1 del tipo de Cauchy, es la función analítica. Vamos a poner f de z sub 0 para todo z sub 0 que se encuentra en la frontera. ¿Está bien? Se encuentra en la frontera. Este teorema es más que como una definición. Y a continuación, la derivada de orden n, la derivada de orden n de esta función f de x sub 0, disculpen, f de z sub 0, de f de z sub 0, se calcula
con la siguiente fórmula. Se calcula con la siguiente fórmula. La derivada enésima de f de z sub 0 es igual a n factorial sobre 2 pi i integral a lo largo de L de phi de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1, donde n es igual a 1, 2 y así sucesivamente. Si no me equivoco, a ver, creo que sí, esta es... Ya, ahí nomás, esta va a ser nuestra ecuación 2. Considerando 1, jóvenes, esta que está acá, ¿está bien? Esta que está acá, que es el ejemplo, la que nos sirve para la integral de tipo de Cauchy. 1, 2. En todo caso aquí podemos ponerle nuevo 1 porque es la misma expresión. Entonces, esta es la forma en que se calcula la integral. ¿Está bien? Y esto tiene un corolario interesante. Tiene un corolario interesante, que es el siguiente. Sea W igual a f de z. Esta función, vamos a decir de que es analítica. Es analítica en la región D. Decir analítica, jóvenes, es lo mismo que decir que es continua. ¿Está claro? Que es continua, y es continua su primera derivada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si es analítica también va a tener su segunda derivada. Es decir, es continua su primera derivada sobre esta región D. Y así sigo sucesivamente. Eso significa que entonces va a tener derivadas de todos los órdenes. Entonces, esa es una conclusión importante. Las funciones analíticas son funciones que tienen derivadas de todos los órdenes posibles. ¿Está claro? A ver, jóvenes, nos tomamos un descanso. Volvemos a las 5:05.
Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho hasta el momento? Bien, si no hay preguntas, continuemos. Este resultado, este corolario es importante, es decir, una función analítica tiene derivadas de todos los órdenes. Eso nos va a permitir a nosotros desarrollar las funciones en series de potencias. ¿Está claro? Entonces, escribimos la siguiente serie de potencias. Escribimos la serie de potencias. Una función f de z la vamos a escribir como una serie de potencias desde k igual a 0 hasta el infinito, y vamos a tener un c sub k, z menos z sub 0 a la k, donde aquí nosotros vamos a tener de que el módulo o el valor de z menos z sub 0 es menor que r. ¿Está bien? Esta es nuestra expresión número 3. Este r, que es mayor que 0, es lo que nos va a determinar el radio de convergencia. El radio de convergencia. Entonces, esta parte 3 va a converger uniformemente sobre el círculo siguiente. Es decir, 3 converge uniformemente sobre el círculo siguiente. El módulo de z menor o igual que ρ, donde este ρ es menor que r. ¿Está bien? Entonces, si tenemos de que se cumple este valor, vamos a tener que la serie va a converger para todos los z que sean menores que ρ, donde ρ es menor que r, es decir, se encuentra dentro de este intervalo. ¿Está bien? Eso significa, en consecuencia, la suma f de z, es decir, la serie que tenemos ahí 3, la suma f de z de la serie 3 es función continua. Es función continua sobre el círculo abierto z menos z sub 0 menor que r. Z menos z sub 0 menor que r. Además, nosotros hemos visto que f de z tiene derivada continua. Jóvenes, esta es una función analítica, ¿está claro? De todo orden. Entonces, dado que f de z tiene derivada continua, de todo orden, en el círculo, en este círculo, jóvenes, en este círculo que es nuestro radio de convergencia, entonces 3 es función analítica.
Jóvenes, nosotros podemos esto derivar infinitamente si es que el k va desde 0 hasta el infinito. ¿Cómo hallamos los coeficientes? Los coeficientes no son otra cosa que los coeficientes de una serie de Taylor. Los coeficientes serán los siguientes. C sub k va a ser igual a la derivada k de f evaluar en z sub 0 dividido sobre k factorial, donde k es igual a 0, 1, 2 y así hasta el infinito. Entonces, nosotros tenemos que 3 es una serie de Taylor. Es una serie de Taylor. Ahora, nosotros tenemos este f, la késima derivada z sub 0. Entonces nosotros podemos utilizar esto que está acá. Entonces, utilizando eso que está ahí, nosotros vamos a tener lo siguiente. De que c sub k es igual a 1 sobre 2 pi i integral a lo largo de L f de z sobre z menos z sub 0 a la k más 1 de dz para todos los k igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. L, jóvenes, es un contorno arbitrario. ¿Eso está claro? Sí, entonces, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esa forma de las series. Esto es importante, significa que cualquier función analítica puede ser desarrollada en forma de serie de potencias, forma de serie de potencias. Esto lo podemos expresar, esto que acabamos de afirmar, como un teorema. La función analítica f de z en el círculo z menos z sub 0 menor que r se desarrolla en una serie de potencias convergente hacia ella, según las potencias de z menos z sub 0. Esto es lo que acabamos nosotros de ver hace un momento. Entonces, vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos si no. Vamos simplemente a ponerlo de la siguiente manera. Podemos utilizar los desarrollos conocidos. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros tenemos de que el coseno de z es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n z a la 2n sobre 2n factorial. Jóvenes,
el 2n factorial es el producto de los números, o el factorial de los números pares, ¿está claro? Aquí nosotros vamos a tener también lo siguiente. Entonces, si esto es así, el seno cuadrado de z, que es igual a 1 menos coseno de 2z dividido sobre 2, esto es igual a menos 1/2 la sumatoria cuando n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n 2z a la 2n sobre 2n factorial. Entonces, de esta forma, usando este desarrollo que conocemos, hemos hallado este que está acá. Vamos a decir que este es un A. Vamos a ver un ejemplo B. Tangente de z, que es igual al seno de z sobre el coseno de z. Esta función, jóvenes, es analítica cerca de z igual a 0. ¿Está bien? En z igual a 0 nosotros no podemos garantizar. Ahora, nosotros sabemos que la tangente de z prima, es decir, su primera derivada, es igual a 1 sobre coseno cuadrado de z. 1 sobre coseno cuadrado de z. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, a partir de aquí, vamos a poder hallar de que el z0 es igual a 0, el z1 es igual a 1, el z2 es igual a 0, el z3 es igual a 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, la tangente de z va a ser igual a z más 2z al cubo sobre 3 factorial más, y así sucesivamente. ¿Está claro? Es decir, nosotros ya evaluando los valores que tenemos acá. ¿Está bien? Es decir, esto sale usando las reglas de derivación que nosotros ya conocemos. Otro ejemplo, a ver, rápidamente aquí. A ver, dejen un momentito. Vamos a tener aquí nuestro ejemplo C. Y vamos a tener que nuestra función es el seno hiperbólico de z o el coseno hiperbólico de z. Entonces nosotros sabemos de que el e a la z es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito z a la n sobre n factorial. Entonces nosotros de aquí ya podemos hallar nuestros resultados. Vamos a tener que el seno hiperbólico de z va a ser igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito. Jóvenes, esto ustedes lo pueden calcular, z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y tenemos que el coseno hiperbólico de z es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito z a la 2n sobre 2n factorial. Entonces, estas son algunas de las series, jóvenes. Para el seno, coseno, el exponencial ya lo hemos utilizado, ya sabemos de que es así cerca de 0. Entonces, con ese es que hallamos estas otras complementarias. Pero vamos a ver la teoría general de estas series. Estas, jóvenes, en variable compleja ya no se denominan series de Taylor, sino que se denomina serie de Laurent. ¿Está bien? Series de Laurent.
Entonces vamos a ver un teorema acá. Sea de que tenemos un R que es mayor o igual a 0, que es menor o igual a un R mayúscula y es menor o igual a infinito. Esa es la región en la que estamos. Entonces, toda función analítica en el anillo disculpen, R z menos z sub 0, que es mayor que R minúscula o mayor que R mayúscula 5. Entonces toda función analítica en este anillo se representa unívocamente en este anillo, está bien, en este anillo, de la siguiente forma. F de z es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito. Aquí vamos a poner desde un n igual menos infinito hasta más infinito, de un c sub n por z menos z sub 0 a la n, y esto es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de c sub n, z menos z sub 0 a la n, más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito c de menos n sobre z menos z sub 0 a la n. Es decir, se va a representar toda función analítica de esta forma. ¿Está claro? Donde estos coeficientes c sub n son iguales a 1 sobre 2 veces pi por i, la integral a lo largo de un contorno gamma de f psi sobre psi menos z sub 0 a la n más 1. Aquí tenemos que el n es igual a 0, más menos 1, más menos 2 y así sucesivamente. Y este gamma es cualquier circunferencia. Es cualquier circunferencia del tipo psi menos z sub 0 igual a ρ, donde tenemos de que este ρ tiene que estar entre estas dos R, la mayúscula y minúscula, y tiene que estar orientada positivamente. Bien, jóvenes, aquí es importante mencionar que la serie 5, la serie 6 se denomina serie de Laurent. ¿Está bien? Serie de Laurent de la función f de z,
por las potencias aquí tenemos que poner de z menos z sub 0, o sea, las potencias de z menos z sub 0, en el anillo que está mencionado arriba, R, z menos z sub 0, R. Eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes. Ahora, aquí cuando nosotros hablamos de que hay una convergencia, vamos a tener que ver de que converge tanto esta serie como esta serie. Las dos tienen que converger simultáneamente. ¿Está claro? Las dos convergen simultáneamente. Vamos a ver la demostración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, cuando no te dan el radio de convergencia o se tiene que hallar primero, ¿no? Antes de efectuar la serie. Vamos a ver la demostración y en la demostración vamos a ver qué límites tienen estos radios de convergencia. Porque, digamos, el R minúscula, en términos generales, en muchos casos lo vamos a hacer que tienda a 0 y el R mayúscula lo podemos hacer que tienda al infinito. Entonces, normalmente los radios de convergencia o los límites en muchos aspectos están definidos por el mismo tipo de la función. Entonces vamos a ver la demostración y a partir de la demostración vamos a ver qué es lo que pasa con estos radios de convergencia o qué limitaciones podrían tener. Bien, vemos la demostración. Para hacer la demostración vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a dibujar, aquí tenemos un círculo y vamos a dibujar, a ver, otro círculo acá. Entonces nosotros vamos a tener inicialmente, digamos de que esto que está acá es R minúscula y esto que está acá, este otro radio, es nuestra R mayúscula. Tenemos entonces ese es nuestro anillo, pero vamos a dibujar otras dos circunferencias. Vamos a dibujar una circunferencia por acá y vamos a dibujar otra circunferencia un poco más grande por acá. Disculpen. Esa es nuestra otra circunferencia. Entonces, estas circunferencias son tales que este radio que está acá, vamos a decir que es R', y el siguiente radio, este que está por acá, hasta aquí, este es R mayúscula prima. Aquí, algo que es importante, todas van a tener en el centro a z sub 0. ¿Está bien? Todos son radios con z sub 0. Aquí nosotros vamos a decir de que este es un C' y el radio interno, este de aquí, es un C pero mayúscula prima. Este radio pequeño interno es simplemente C. Este es simplemente C y este es C mayúscula. ¿Está claro? Entonces tenemos nosotros esas circunferencias.
Aquí nosotros vamos a tener entonces de que R es menor que R', que a su vez es mayor que el R mayúscula prima y es menor que el R. Entonces, por condición, nuestra función f de z es analítica en el anillo. ¿Está bien? Esta función es analítica en el anillo. Es decir, entre las circunferencias C minúscula y C, o en la C' y C'. ¿Está claro? Y también sobre las mismas circunferencias, sobre estas circunferencias internas. Bien, entonces, según la fórmula de Cauchy para un contorno compuesto, es decir, para un contorno por tramos, jóvenes, ¿está bien? Para un contorno por tramos. Esto lo voy a mover un poquito hacia acá. Listo. Para un contorno compuesto vamos a tener lo siguiente. F de z es igual a 1 sobre 2 veces pi i, la integral a lo largo de C, f psi de psi sobre psi menos z, más 1 sobre 2 pi i, integral a lo largo. Aquí tengo que marcar bien que este es la C mayúscula, y aquí voy a tener menos C minúscula. En todo caso vamos a poner C menos de esta f de psi de psi dividido sobre psi menos z. Un momentito, ¿esta qué fórmula era? 7, 8. Muy bien, esta es nuestra fórmula 8. O también vamos a tener nosotros lo siguiente. A ver, aquí hay algo. Sí. Este realmente son los primas, jóvenes. ¿Está bien? Son los primas. Después vamos a hacer que los primas tiendan a los valores extremos finales. Entonces, o también esto podemos escribirlo de la siguiente forma. Este es f de z, que es igual a 1 sobre 2 pi i, integral a lo largo de C', f de psi de psi sobre psi menos z, y esto menos 1 sobre 2 pi i. Estamos utilizando el hecho, ahora es C' menos, no, en todo caso ya no es menos porque estoy invirtiendo el signo. Aquí tenemos f de psi sobre psi menos z sub 0. O z, simplemente z, disculpa, 9. Entonces, esta integral se toma sobre esta circunferencia. Significa que implica de que tenemos nosotros un punto en esa circunferencia. Esto significa lo siguiente. Para la primera integral, esta sí está en C'.
¿Está claro? Sí, está en C'. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que si nosotros tomamos z menos z sub 0 sobre psi menos z sub 0, z menos z sub 0 es un punto cualquiera, ¿está claro? Es un punto cualquiera en términos generales, pero psi menos z sub 0, es decir, este punto es R' simplemente. R'. Psi menos z sub 0 es R'. Entonces, para poder decir que es R', vamos a tomar nosotros su valor absoluto, y esto va a ser igual al valor absoluto de z menos z sub 0 sobre, como lo acabo de mencionar, R'. Sobre R'. Hay que tener en cuenta que estoy dentro de este intervalo, así que el z está acá, en este intervalo que está acá. Por lo tanto, esto va a ser menor que 1. Menor que 1. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Que 1 sobre psi menos z es igual a 1 sobre vamos a tener psi menos z sub 0 que multiplica a 1 menos z menos z sub 0 sobre psi menos z sub 0. Este cambio, jóvenes, esto si ustedes se dan cuenta es lo mismo, porque fíjense, voy a desarrollarlo y tenemos psi menos z sub 0 menos z menos z sub 0, esto dividido, caramba, eso dividido sobre psi menos z sub 0. ¿Está bien? Entonces, esto está multiplicado por z sub 0, esto se va a ir, y esto que está aquí arriba nos queda simplemente psi menos z. Entonces, esto es exactamente igual a esto, simplemente lo hemos acomodado de esa manera. Esto a su vez va a ser igual a lo siguiente. Podemos expresarlo en forma de una sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de z menos z sub 0 a la n dividido sobre psi menos z sub 0 a la n más 1. Es decir, jóvenes, esta parte que está acá es una serie que sabemos que tiene esta forma. ¿Y por qué aquí es n más 1? Por este que está acá. Esta es nuestra expresión 10. Ahora, esta serie converge uniformemente cuando este psi se encuentra en esta circunferencia C'. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, a lo largo, en la primera ecuación, Ya. dice integral de la curva, las curvas, ¿cuáles son? Me varía un poco, curva prima y la curva, A ver, curva, ¿cuál es? voy a cambiar la notación aquí. Vamos a ver. Voy a eliminar esto, porque no lo estamos utilizando. Y aquí voy a eliminar las primas. Y esto también. Y entonces simplemente voy a dejar con C
y aquí tenemos simplemente C menos. Es decir, estamos hablando, aquí también es una C minúscula por si acaso. Es decir, la primera es con respecto a esta que está aquí, la verde. ¿Está claro? La exterior que está muy cerca al exterior. Y la otra, la C minúscula, es esta azul. Es esta azul. Es decir, con radios R' la verde minúscula y con radio R' minúscula la azul. Esos son nuestras dos contornos. ¿Quedó eso claro? Sí, más claro, profesor, gracias. Ya. Ahora, eso es para la primera. En la segunda, vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a hacer algo muy parecido en la segunda. Y vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a escribir, tenemos psi menos z sub 0 sobre z menos z sub 0. Entonces, a ver. Ahora sí está en la segunda, significa está acá. ¿Está claro? Está acá. Entonces, z es un punto que está acá. Sí está en la línea azul. ¿Está bien? Z es un punto que está en algún, digamos, por acá está Z. Está al medio, entre las dos, entre el azul y la verde. Entonces, tenemos nosotros psi menos z sub 0, que no va a ser otra cosa que el R', y tenemos z menos z sub 0. ¿Está bien? Z menos z sub 0, que es el otro radio. Entonces, aquí nosotros vamos a tener esto, que es menor, o disculpen, todavía no, este es igual a R' sobre z menos z sub 0. Ahora, z menos z sub 0 es mayor que R', por lo tanto, esto es menor que R, o menor que 1. Esto es menor que 1. En consecuencia, haciendo lo mismo que hemos hecho hace un momento, vamos a tener en este caso lo siguiente. 1 sobre psi menos z sub 0, sin valores absolutos. Esto va a ser igual a lo siguiente. Y vamos a tener un menos 1, ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos z menos z sub 0, que multiplica a 1 menos psi menos z sub 0 sobre z menos z sub 0. Jóvenes, por lo mismo que hemos hecho anteriormente, el z sub 0 se va, vamos a tener entonces el valor que nosotros queríamos, menos z sub 0, un momentito, aquí hay, ya está. Y esto va a ser igual a menos la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito. Vamos a tener psi menos z sub 0 a la n sobre z menos z sub 0 a la n más 1. Entonces nosotros tenemos estas formas. ¿Está claro? ¿Por qué queremos estas formas? Porque queremos evaluar acá. Queremos evaluar acá. ¿Está bien? Para cada uno de los casos. Entonces, esta serie, ¿está bien? Esta serie que está acá converge hacia la línea azul, mientras que la otra converge hacia la línea verde. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora entonces, 10 y 11 vamos a reemplazarlo en 9.
10 y 11 lo reemplazamos en 9. Un momentito. Un momentito, jóvenes, que veo una cosita aquí. Creo que cometí un pequeño error. No, está bien. Bien, entonces lo vamos a reemplazar en 9 y obtenemos lo siguiente. 10 y 11 en 9. Y vamos a obtener que el f de z es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de 1 sobre 2 pi i integral a lo largo del contorno C de f de psi de psi dividido sobre psi menos z sub 0 a la n más 1, y esto multiplicado por z menos z sub 0 a la n más la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito 1 sobre 2 veces pi i integral por c de f de psi de psi sobre psi menos z sub 0 multiplicado por z menos z sub 0 a la menos n menos 1. Y esto a su vez va a ser igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito 1 sobre 2 veces pi i integral por el contorno C psi f de psi de psi sobre psi menos z sub 0 a la n más 1 por z menos z sub 0 a la n, esto lo estamos copiando prácticamente igual, más la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito. Oh, disculpen, aquí me estoy equivocando, estos no son 0, estos son desde 1. Desde 1. 0 hasta el infinito de 1 sobre 2 veces pi i, la integral por el contorno C minúscula f de psi de psi sobre psi menos z sub 0 a la menos n más 1. Y aquí tenemos z menos z sub 0 a la menos n. Así, aquí se va a 0, jóvenes, ahí se va a 0. Esta es nuestra expresión 12. Entonces, tenemos esto, pero nosotros sabemos que esta expresión n más 1, esta función es analítica. Esta función es analítica en el anillo para todo valor de n. ¿Está claro? Jóvenes, ¿por qué en el anillo es válida? Porque no contiene el z sub 0. Disculpen. Porque no contiene al z sub 0. ¿Está claro? Porque no contiene al z sub 0. Si contuviese al z sub 0, no sería analítica, pero no lo contiene. ¿Está bien? Entonces, como es analítica en mérito del teorema de Cauchy, esa va a ser igual a la integral tomada por una circunferencia cualquiera. ¿Está claro? Es decir, va a ser igual a la integral tomada por una circunferencia cualquiera. En ese caso, estas dos que hemos tomado, esta C mayúscula en verde y esta C minúscula en azul. Entonces, por eso, a partir de 12 se deduce la expresión 6.
esta que está acá. Tenemos estas mismas formas. Entonces tenemos de que el z menos z sub 0 a la n y menos n z sub 0, acá ya están. Menos n, este baja, esto n, y estos dos que están acá son los coeficientes. Está bien, son los coeficientes. Con lo cual, jóvenes, ya hemos comprobado la expresión. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. La primera parte de la serie, n igual a 0 hasta el infinito, Cn z menos z sub 0 a la n. Esta primera parte converge en el círculo z menos z sub 0 menor que r hacia la función f de z. O vamos a poner la función f1 de z. ¿Está bien? Que es analítica en dicho punto. Esta, jóvenes, recibe el nombre de parte regular de la serie de Lorentz. De la serie de Lorentz. La segunda parte o la segunda serie, la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, c de menos n, z menos z sub 0 a la menos n, converge en el otro círculo que nosotros teníamos, es decir, z menos z sub 0 mayor que r, mayor que r. ¿Está bien? A la función, cuando decimos que converge a la función, significa que nos está definiendo una función, f2 de z. ¿Está bien? Y a esto se le va a denominar parte principal de la serie de Lorentz. Jóvenes, esas son las series de Lorentz. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos la clase de hoy. Estamos viendo la próxima semana. En esta semana, jóvenes, les voy a dejar un par de trabajitos más. Por favor, háganlos en los tiempos correspondientes. Se supone que la próxima semana son los exámenes, así que estas tareas que les voy a dejar ahora, los voy a considerar parte de los exámenes. ¿Está bien? Si no hay pregunta. Aparte del parcial o de del parcial, del parcial. Los que voy a dejar ahora, mañana o pasado les estoy dejando. ¿Está bien? Va a ser parte del parcial. ¿Correcto? ¿Y el parcial sería, profesor, de cada semana? ¿O cómo sería el parcial? Vamos a ver, dependiendo cómo están rindiendo estas pruebas, voy a ver si necesito complementarlo o no. ¿Está bien? Está bien, profesor. Gracias. Bien, entonces, si no hubiese más preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Hasta la próxima clase, jóvenes.